Bueno, bienvenidos a un nuevo año. O sea, a pesar de que estamos en febrero 2019, el programa, como ustedes saben, normalmente se interrumpe a fin de año, en diciembre. Y bueno, estamos otra vez comenzando el año 2019 con la periodicidad acostumbrada por Niños Cantores Televisión, domingo en la noche, y tratamos de responder a las expectativas de la gente con respecto a la dinámica básicamente nacional sobre las dificultades que seguimos confrontando a nivel económico, a nivel social, y evidentemente las expectativas políticas, con todas las implicaciones de tipo geopolítico, de tipo internacional, que éstas pudieran tener. Hoy tenemos una invitada especial, una joven mujer, politóloga, egresada de la Universidad Rafael Urdaneta, y comunicadora social, egresada de Luz, ya con posgrado, y vinculada a una organización de derechos humanos, ¿no? María Inés Torres. Hernández Torres. Bienvenida, María Inés. Me gustaría que tú misma un poco te presentara en términos de tus actividades, básicamente en esta dirección de los derechos humanos, ya que el programa pretendemos girar fundamentalmente en torno a esto de la ayuda humanitaria. Realmente Venezuela la necesita, un poco visualizar la situación social del país y dentro del contexto político esto de la ayuda humanitaria. Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación de La Gente Quiere Saber. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es María Inés Hernández Torres, soy periodista, soy politóloga y soy portavoz de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Somos una organización no gubernamental sin fines de lucro. Existimos desde el año 2014, es más, surgimos a raíz de las manifestaciones masivas que en ese año existieron, como un grupo de abogados que prestaba asistencia jurídica gratuita a personas detenidas en el contexto de las manifestaciones. Y bueno, posteriormente el equipo se fue ampliando y empezamos a no solamente atender ese tipo de violación de derechos humanos, sino otras violaciones a derechos humanos, y a documentar, a difundir, realizar talleres, actividades formativas, educativas, y ese ha sido un poco nuestro trabajo. Y pues hoy recibo la invitación de parte de la profesora Yenen Rincón en nombre del doctor Ángel Lombardi para acompañarnos en este programa para hablar de la ayuda humanitaria en Venezuela y pues de nuestro papel como sociedad civil organizada. Muchas gracias. Bueno, todos sabemos dónde estamos. Yo creo que una característica de la sociedad moderna es que realmente nadie puede quejarse de falta de información. Al contrario, tiende a sobrar información y a veces la demasiada información manipulada provoca desinformación, pero en general todos sabemos en qué estamos. Enero, como hemos leído allí, por algún lado, enero resultó un mes muy intenso porque se empezaron a precipitar acontecimientos desde el 5 de enero, que Maduro se juramenta un acto considerado inconstitucional, ya que es producto de una elección inconstitucional de mayo del año pasado, y empieza el desconocimiento, de hecho, de muchos sectores y factores nacional e internacional. El 10 de enero, al revés,
El 5 de enero se instala la Asamblea Nacional con Guaidó al frente y el 10 de enero se juramenta Maduro para un segundo periodo muy cuestionado. Y a partir de allí se inicia todo un proceso acelerado de conflictividad en el sentido del desconocimiento de un segundo mandato que se considera inconstitucional y una Asamblea Nacional con una persona hasta ese momento poco conocida, Guaidó, cuyo perfil joven ingeniero de 35 años ayuda mucho a refrescar el escenario político y al final se precipitan acontecimientos con manifestaciones multitudinarias de la oposición exigiendo el cambio político en donde creo que la primera fue convocada el 12 de enero y la última el 23 de enero, la última del mes de enero, porque recientemente se hizo la del 12 de febrero, ¿no? Y bueno, y se anuncia para el 23 de febrero la ayuda humanitaria, de lo que va a ser el tema central de hoy, ¿no? La ayuda humanitaria aparentemente ya está reunida en especie, medicina, entiendo, alimentos, etcétera, inclusive dinero en las fronteras, Brasil y Colombia fundamentalmente, y en el lado colombiano, a pesar de que la frontera de La Guajira es muy importante acá en el Zulia, aparentemente la mayor parte está concentrada en el sector del norte de Santander, Cúcuta, ¿no? Bueno, en ese marco, la primera pregunta sería, ¿realmente Venezuela necesita ayuda humanitaria? Sí, sin duda alguna Venezuela necesita ayuda humanitaria y no la necesita desde hace un mes ni desde hace 6 meses, sino desde hace muchísimo tiempo. En ese aspecto, las organizaciones de la sociedad civil, específicamente las organizaciones de derechos humanos, hemos sido muy enfáticas, muy insistentes y todo el tiempo hemos estado continuamente denunciando la emergencia humanitaria compleja que existe en Venezuela. Quiero ser muy enfática en este término, emergencia humanitaria compleja, porque a pesar de lo que se ha divulgado en muchísimos medios de comunicación y muchísimos actores políticos, esto más allá de la típica crisis humanitaria o un desastre, que suelen ser los elementos que activan la respuesta humanitaria internacional para la llegada de ayuda humanitaria. Normalmente es una emergencia, sí, un terremoto, un tsunami, es que lo hemos visto, como en los casos de Haití, fue muy famoso, de hecho Venezuela se solidarizó en ese momento, y casos donde es una emergencia natural lo que plantea la necesidad de ayuda humanitaria, pero en Venezuela no ha ocurrido aparentemente un desastre natural, ni un conflicto bélico, que es lo más tradicional, entonces es una experiencia inédita al menos para Venezuela. Sin embargo, no lo es en el mundo. Soy también muy enfática en decir que los problemas que vive Venezuela no son inéditos, ni tampoco se podemos afirmar que no han ocurrido en otra parte. Sí han ocurrido, existen experiencias internacionales de las cuales debemos aprender de lo bueno y de lo malo para aplicarlos en el mejor contexto. Nosotros hemos denunciado que en Venezuela existe emergencia humanitaria compleja desde hace mucho tiempo. CODES, a través de sus informes anuales, lo ha denunciado reiteradamente y esa emergencia se evidencia en primer lugar por un resquebrajamiento progresivo de las estructuras del Estado que impiden que el Estado pueda dar una respuesta efectiva ante las necesidades de la población y pueda garantizar derechos económicos, sociales y culturales, como por ejemplo el derecho a la salud y el derecho a la alimentación. Además, nosotros en CODES hicimos el año pasado, en el 2018, un estudio en materia de seguridad alimentaria y llegamos a la conclusión de que básicamente en Maracaibo, en los distintos sectores de la ciudad y además en las distintas clases sociales existe inseguridad alimentaria, es decir, el hambre acecha cada día a más hogares, al punto de que en esa encuesta que nosotros hicimos, que es la encuesta CODES, nosotros pudimos concluir que 3 de cada 4 hogares habían omitido alguna comida del día por falta de recursos y eso es muy alarmante. Claro. Entre otros elementos, eso ayer fue presentado en el 171 periodo de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por nuestro coordinador de documentación, Juan Berríos Ortigosa. Y digo todo esto un poco para ilustrar el trabajo que vienen haciendo las organizaciones y que demuestra que efectivamente es necesaria la ayuda humanitaria. Es decir, una conclusión que yo creo que todo el mundo va a compartir es que realmente en Venezuela sí hay necesidad de una ayuda humanitaria. Continuamos con este tema y con María Inés en el próximo segmento. Sí, bueno, seguimos esta entrevista sobre ayuda humanitaria con María Inés
Hernández Torres, politóloga y comunicadora social, muy vinculada a este tema por lo que ella misma expresaba hace un rato, ¿no? Lo que hemos tratado de establecer de la manera más honesta y objetiva posible es que en Venezuela se configura un escenario de ayuda humanitaria. Las causas, yo por lo menos pienso de una manera en donde la principal responsabilidad es el fracaso de un gobierno y de unas políticas que ha configurado durante 20 años una situación de no crecimiento económico negativo y cada vez de manera más acentuada, ¿no? Y lógicamente esto se va a manifestar en el bienestar del venezolano, especialmente en los sectores siempre más vulnerables, especialmente los sectores populares, marginales o de trabajadores, porque sabemos que en Venezuela el salario perdió realmente el valor, su significado de poder adquisitivo, ¿no? Entonces en Venezuela hay hambre. Ciertamente. Una de las conclusiones, tú decías una cifra impresionante, de cada 3 familias, de cada 4, 3 habían omitido de cada alguna 4, comida. 3 habían omitido una comida. Bueno, eso es visible en la calle, Pudiéramos abundar un poquito en esto de la desnutrición infantil, la vulnerabilidad, qué consecuencia conlleva todo esto, ¿no? Bueno, nuestro estudio realmente fue un estudio de inseguridad alimentaria, entendiendo que la inseguridad alimentaria pasa por 3 grados y que además es un término de los que utilizan Naciones Unidas o estos organismos internacionales para evaluar cómo está un país en materia de alimentación. Nosotros concluimos que existe inseguridad alimentaria en sus distintos niveles. El primer nivel empieza por la preocupación. Sabemos que existe una preocupación generalizada de la población por tener acceso a los alimentos, bien sea porque hay escasez o porque el costo es muy alto y no pueden cubrirlos con sus remuneraciones. Otro nivel, que ya vendría siendo el segundo nivel, que es cuando empiezan las restricciones en variedad y en la cantidad de alimentos. Sabemos que la población está restringiendo la variedad de alimentos, cada día se pueden consumir menos alimentos y sobre todo se sacrifican las proteínas y son, digamos, sustituidas por carbohidratos, y por eso la dieta es alta en carbohidratos, que no es una dieta saludable. Y además existen también restricciones en la cantidad, cada día son menores las cantidades. Y finalmente es cuando llega el hambre, cuando ya no hay suficientes recursos, hay una preocupación y de la restricción pasamos a sencillamente no poder comer. Nosotros evidenciamos que esos 3 niveles existen en Maracaibo, por supuesto existen parroquias que puntualmente 5 parroquias y en Venezuela. Ustedes han estudiado Maracaibo, pero realmente sí, este es un fenómeno nacional, ¿no? Por supuesto, porque además, y eso lo expresamos ayer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que Maracaibo es la segunda ciudad más poblada de Venezuela y que por lo tanto también ilustra el panorama venezolano, a pesar de que el estudio fue efectuado aquí en Maracaibo, en la capital zuliana. Y de esas además hay 5 parroquias en particular que son las que padecen inseguridad alimentaria con mayor gravedad, y es porque en estas parroquias el 100% de los hogares encuestados respondió que había tenido que omitir unas comidas, es decir, llegaba al nivel más grave de la inseguridad alimentaria, el 100%. Yo quiero insistir en que este es un fenómeno venezolano porque creo que es un problema estructural. O sea, el hambre, es decir, si hay una mala cosecha, hay hambre. Si hay un determinado fenómeno natural, etcétera, un accidente, en fin. Pero el problema es que el problema del acceso al alimento en Venezuela se convierte en algo estructural, primero porque arruinamos el campo, o sea, dejamos de producir lo que producíamos. Nosotros entiendo que éramos exportadores de arroz, por ejemplo, estamos importando arroz, igual café, etcétera, ¿no? Entonces, creamos precariedad en la producción de alimentos. Segundo, en la medida que se importa menos, ahí llega menos a nuestros puertos. Y en tercer lugar, en la medida que la moneda se desvaloriza, no hay posibilidad de adquirirlo, ¿no? Entonces hay escasez o imposibilidad de adquirirlo, ¿no? Pero esto no es gratuito, esto no es un fenómeno natural, esto no es una maldición de Dios, esto son unas políticas equivocadas. Además, no son políticas equivocadas ignoradas, sino denunciadas. ¿Por qué ese empecinamiento en arruinar un país?
Una pregunta muy fuerte, pero sí, ayer casualmente denunciamos eso en la Comisión Interamericana, por ejemplo, la utilización del CLAP, de las cajas CLAP, como un instrumento de control político y además que son políticas económicas y políticas alimentarias que además son pensadas muy en términos de mantenerlas acorde ideológicamente con las líneas que ha mantenido el gobierno y no en verificar efectivamente si han funcionado o no y por qué y tomar los correctivos necesarios. Entonces existe una falta de voluntad del Estado, más allá de todo el tema del bloqueo y las sanciones y la guerra económica, entre comillas, que ellos denuncian. Existe falta de voluntad. Es un invento, es propaganda. Sí, sí. Nosotros ayer, por supuesto, la respuesta de Larry de Boe en la Comisión Interamericana como representante del Estado fue hablar de guerra económica y fue hablar del bloqueo y realmente nosotros como organizaciones de derechos humanos hemos constatado la falta de voluntad del Estado por garantizar derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos el derecho a la alimentación y el derecho a la salud, y eso lo seguiremos denunciando y en eso seremos muy enfáticos. Claro. Sí, eso es muy importante porque también nosotros no podemos formar parte de la mentira. Sí, yo quiero en eso ser muy claro, ¿no? O sea, en Venezuela no hay guerra económica en el sentido que el gobierno, el régimen ha querido establecer. Aquí llega el barco que quiera llegar, ¿no? O sea, que cumpla los requisitos legales. Bloqueo, sí, es cuando realmente se te impide el comercio internacional y resulta que el principal cliente petrolero venezolano son los Estados Unidos, el presunto autor del bloqueo. Los insumos básicos para obtener gasolina vienen de empresas norteamericanas, entre otras, de tal manera que realmente arruinar el campo no tiene nada que ver ni con bloqueo ni con guerra económica. En fin, yo pienso que ha faltado voluntad política para enfrentar la situación, pero no por falta, por incapacidad, sino por un proyecto de control de la población vía hambre, ¿no? Estoy convencido de ello y lo digo claramente. Entonces, hemos establecido que hay necesidad de alimento en Venezuela. Vamos ahora, en el próximo segmento, a hablar de la precariedad en salud, que es la otra gran necesidad de todos los seres humanos. Continuamos en el próximo segmento con María Inés Hernández Torres, politóloga y comunicadora social, sobre el tema de la ayuda humanitaria a Venezuela. Bueno, venimos hablando con María Inés Hernández Torres, un tema tan importante como la precariedad en la alimentación y cómo esto ha afectado la vida de millones de familias y de venezolanos. El otro gran tema que tiene que ver con toda esta problemática es el tema de la salud. Es decir, el que no come bien y no come suficiente se va a enfermar. En Venezuela hemos hablado de que tenemos una ruina alimentaria estructural provocada por políticas inadecuadas y una de las consecuencias directas de ello es el impacto en el tema salud. O sea, un niño desnutrido, una persona desnutrida, un anciano desnutrido, evidentemente que es una puerta franca a cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Y basta con ir a los hospitales. Basta ir, visitar ambulatorios, servicios médicos, seguro social, inclusive clínicas privadas, para darse cuenta realmente cómo esto colapsó. Esto colapsó, 22.000 médicos se dicen que se han ido del país, cómo esto ha golpeado fuertemente el servicio, las instalaciones, la falta de insumos. Yo recuerdo a muchos amigos, inclusive en mi entorno familiar, cuando alguien tiene que enfrentar un problema de salud, le dice al médico, antes que me diagnostique la enfermedad, dime cuál va a ser la necesidad de medicina, porque saldré a buscarla para ver si me opero o no me opero, porque va a depender que las consigo o no. Y después viene el problema de los costos, ¿no? De tal manera que se ha configurado un problema muy grave, porque es dramático morirse de hambre, es dramático morirse por falta de una medicina. De tal manera que me gustaría que hablara un poquito de esta parte, ¿no? De la precariedad en salud.
Bueno, nosotros como organización, aunque nuestro enfoque temático inicial no era el tema salud, la situación venezolana nos ha llevado a recibir denuncias de violaciones de derechos humanos en materia de salud. Un caso, por ejemplo, un caso terrible, doloroso y que es imposible que los ojos del mundo permanezcan ajenos a él, es el caso de los pacientes de diálisis en los centros de diálisis de Maracaibo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de asistir a esos centros de diálisis, en particular al del Hospital General del Sur, y en el del General del Sur pudimos observar cómo el personal médico con muchísima alarma nos decía que había muchísimas personas que estaban recibiendo, de hecho todos estaban recibiendo menos cantidad de diálisis en cuanto a frecuencia y horas de las que su cuerpo necesitaba para mantenerse en un estado donde pudieran tener una vida medianamente funcional. Y eso estaba produciendo muertes y deterioro acelerado de las personas que ahí estaban siendo tratadas. Ese es el caso de las unidades de diálisis. De hecho, las muertes en las unidades de diálisis son frecuentes y como, digamos, en el tema de los derechos humanos uno siempre dice que todos los derechos están vinculados y el tema también de los servicios públicos y de la crisis eléctrica también afecta a las unidades de diálisis. Claro, cada vez que se va la luz en una unidad de diálisis, un alto volumen de agua. Y cuando se va la electricidad en Maracaibo, esas son personas que se quedan pegadas a la máquina y que tienen que reversar el proceso y eso, bueno, los médicos nos contaban y a nosotros nos parecía impresionante. Además ocurren muertes allá adentro y bueno, cuando ocurren muertes inmediatamente desconectan a la persona y pasan rápidamente a otra para aprovechar la máquina y pues dejan a la persona ahí recién fallecida, esperando. Esa es la situación de los centros de salud en Maracaibo y es la situación de los centros de salud en Venezuela. Organizaciones como Prepara Familia, también una organización defensora de derechos humanos que ha tenido incidencia internacional, ha denunciado la situación de los niños del JM de Los Ríos que reciben una arepa sin nada de desayuno y son niños que requieren una alimentación especial porque están en una situación de salud delicada. Esa es la situación, esa situación nosotros la denunciamos. Además, como organización también llevamos un caso, que es el caso de la señora Liliana Higuera. La señora Liliana Higuera es una persona con esclerosis múltiple, ella es docente y ella tuvo que abandonar su trabajo porque el Instituto Venezolano de Seguros Sociales no le proveyó de los medicamentos de alto costo que ella necesitaba para tratar su enfermedad y la enfermedad aceleró a un punto tal que ella se vio incapacitada de llevar su vida normal. Si esto no ocurriera, si el Instituto Venezolano de Seguros Sociales estuviera otorgando los medicamentos que por ley debe conceder a las personas con estas enfermedades que requieren medicamentos de alto costo, esta señora pudiera estar hoy en día trabajando y llevando una vida cotidiana. Entonces aquí podemos ver como el tema de los servicios públicos, el tema de la falta de competencia y de capacidad de los órganos del Estado se traducen en violaciones a derechos humanos y se traducen también a deterioro de la calidad de vida y de la salud y llevan a la muerte a las personas. Claro. Esa es nuestra preocupación que le hemos documentado en nuestros informes, en particular en nuestro informe anual del año 2018 que estaremos publicando a mediados de marzo. Mira, la palabra es fuerte, ¿no? Alguna gente habla de genocidio, para nuestros televidentes se utilizan dos conceptos: etnocidio, cuando se afecta a una población de una manera importante, ¿no? El caso, por ejemplo, del Holocausto judío, la Segunda Guerra Mundial, en donde, bueno, se habla de 6 millones de sacrificados, ¿no?, por el régimen nazi, ¿no? O lo mismo en las guerras en África, cuando un grupo étnico trata de exterminar a otro grupo étnico, ¿no? Y genocida, básicamente cuando se afecta a todo el mundo, sin distingo de raza, religión, etcétera, pero que termina siendo estadísticamente muy importante, ¿no? O sea, entonces si nosotros sumamos las víctimas de la precariedad en salud, los ejemplos que tú ponías en diálisis, o por ejemplo insumos para cura de diversas enfermedades que son imprescindibles, diarreas o otro tipo de endemia que afectan a la población, especialmente infantil. Si eso agregamos la cuestión de la precariedad alimentaria y la desnutrición, y estamos agregando el problema crónico de agua y luz, realmente se está configurando, o sea, un panorama, una sociedad, o sea, bajo riesgo permanente. Pero lo dramático de todo esto, de que es bajo riesgo permanente, es que eso no es un designio divino, ni es una maldición gitana, ni es una brujería, sino el empecinamiento de un grupo en el poder que, empeñado en unas políticas que está creando un grupo muy pequeño de multimillonarios y a la intemperie el resto de la población,
Y en este genocidio yo incluiría el éxodo obligado. Estamos hablando de 3, 4 millones de venezolanos que han tenido que irse, ¿no? De tal manera que realmente en Venezuela, a mi vicio, está que se ha configurado un atentado contra los derechos humanos realmente perverso y que obliga a no solamente a pedir ayuda humanitaria, sino que llama la atención cómo, habiéndose ofrecido esta ayuda humanitaria, estando en nuestra frontera, todavía en el gobierno hay personeros que dicen que ellos no la van a permitir, ¿no? Yo confío que realmente tengamos la fortaleza para que eso no suceda y recurrir a la ayuda humanitaria necesaria. De tal manera que esto de la ayuda humanitaria inevitablemente nos lleva al tema económico, al tema político. Yo sé que tú, por tu militancia en los derechos humanos y en organismos que están obligados a ser neutrales en materia política, pero no pueden ser neutrales en dejar de atender, denunciar y atender a la gente. Seguiremos hablando de estos temas en el próximo segmento con María Inés. Bueno, el tema es complejo, muy amplio, da para muchas cosas. La precariedad de que hemos hablado en salud, alimentación, servicios, en fin, no hay duda que el venezolano se ha convertido en un sobreviviente. Nos hemos convertido en un sobreviviente en donde la moneda no vale nada, el trabajo no vale nada, todavía es admirable como mucha gente estudia, a pesar también del colapso del sistema educativo, y a pesar de todo, o sea, no hemos perdido la esperanza, ¿no? De un cambio pronto y de un cambio pacífico por la vía electoral y que los venezolanos volvamos otra vez a compartir una patria, ¿no? Dentro de las diferencias naturales, ¿no? Conversábamos en privado sobre la vinculación directa entre los derechos humanos y el Estatuto de Roma. ¿Qué es el Estatuto de Roma? Pues el Estatuto de Roma es el estatuto un poco que regula la actividad de la Corte Penal Internacional y entre ellos hay un artículo que es muy importante del Estatuto de Roma, que es el artículo número 7, que establece cuáles son los crímenes de lesa humanidad. Tiene varios literales, en particular el literal K, el último, donde establece que, bueno, otros, además empieza a señalar torturas, etcétera, etcétera, asesinatos, genocidios, y cuando llega a ese, que es el último, dice y otro tipo de acciones que violan los derechos humanos de manera masiva, sistemática, entre otras palabras, y pues podríamos afirmar, y es lo que hemos sostenido las organizaciones de derechos humanos, que el Estado venezolano cuando niega la ayuda humanitaria es esto, en lo que está incurriendo. Entonces es un crimen de lesa humanidad porque se sabe que hay millones de personas cuya vida, supervivencia y bienestar depende de la llegada de esta ayuda humanitaria, que es necesario tener claro que no es una suerte de club de los Estados Unidos ni un club de Guaidó, tiene otra naturaleza y otro proceder y requiere además de un personal técnico capacitado para administrarla, no a todos los sectores de la población, sino efectivamente a los que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Sí, claro. Pero entonces esa es la alerta que nosotros hacemos, que el Estado venezolano al negarla está incurriendo en esto. Oye, entiendo que el señor Maduro tiene ya un proceso introducido en la Corte Penal Internacional, apoyado por diversos países, ¿no? Otro dato importante es que no se trata de que los gringos, o sea, Estados Unidos, se trata del mundo democrático, sí. O sea, Japón, Australia, Islandia, la Unión Europea, Canadá, América Latina casi en su totalidad, o sea, no se trata de que un pleito con los gringos, ¿no? Sí, bueno, el discurso oficialista ha procurado siempre ser muy polarizador, claro, y muy establecer una historia de los buenos y los malos, donde ellos lógicamente se construyen discursivamente como el bueno y a la contraparte que sería el imperio de los Estados Unidos como el malo, que tiene unas acciones, bueno, mediadas por intereses económicos y etcétera. Y pues más allá de criticar esta línea discursiva, que además no es única del gobierno venezolano, sino que también otros gobiernos en el mundo la utilizan,
es que existe además mecanismos internacionales previstos para dar respuesta humanitaria ante situaciones como la venezolana, que es una emergencia humanitaria compleja, y eso está documentado, registrado, y en este sentido las organizaciones de derechos humanos han hecho una labor extraordinaria llevando esta situación ante instancias internacionales, y reitero, no desde hace un mes, no desde hace 6 meses, desde hace años, en los periodos de audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también con los casos que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha constatado que el Estado venezolano viola derechos humanos, y se han poco sentado el terreno para entender por qué ocurre en Venezuela una emergencia humanitaria compleja. Sí, yo quiero aprovechar esto un poco para compartir con ustedes algunas ideas, ¿no? Una sociedad, no importa lo que piense cada quien. O sea, si alguien se quiere, yo no creo mucho en esa definición izquierda-derecha, ¿no? Pero bueno, si alguien se considera de izquierda es válido, si alguien se quiere ubicar en la derecha es válido, si alguien quiere ser pro-castrista, pro-cubano es válido, si alguien es militante marxista es válido, si alguien que se llame chavista está muy bien. Es decir, siempre y cuando se respeten las reglas del juego. ¿Cuáles son las reglas del juego? En una democracia, la alternancia del poder, que sea la gente quien decida vía electoral, que la única doctrina realmente universal son los derechos humanos, eso no discrimina ni distingue color, ¿no? Un gobierno se juzga no por su retórica, sino por sus hechos. O sea, una retórica de que, bueno, yo quiero ayudar a los pobres, pero si yo termino creando hambre, no estoy ayudando a nadie, ¿no? Sino estoy arruinando a un país, ¿no? De tal manera que aquí no se trata de caer en la provocación de buenos y malos, ni mucho menos en la tontería del bloqueo, guerra económica, invasión, etcétera, sino simplemente un gobierno que fracasó. Un gobierno que fracasó y un país que está en colapso. Entonces lo que nos toca es enfrentar esa situación democráticamente, es decir, que sea la gente quien elija, que el gobierno se vaya en santa paz y se busque el cambio y la alternabilidad con las políticas adecuadas que nos permita recuperar. En lo personal creo que eso lo vamos a lograr y creo que lo estamos haciendo, ¿no? Ahora, el 23 de febrero, próximo sábado, ¿cómo vislumbra tú la negación de esa ayuda humanitaria por parte del empecinamiento del gobierno, o cómo realmente va a llegar esa ayuda, como sabemos, no a cualquiera ni de cualquier manera, sino de manera organizada a quien le debe llegar, que son quienes realmente la necesitan? Bueno, yo entiendo que existe una necesidad de los actores políticos para efectos discursivos, para efectos de comunicación política, de establecer fecha y hacer anuncios que suenan extraordinarios y que suenan esperanzadores, sobre todo en estos tiempos donde ya la esperanza parecía perdida para un amplio sector de la población. Pero más allá del tema de haber anunciado esta fecha, a nosotros las organizaciones de derechos humanos, pues este tema de la fecha no nos ha traído una gran novedad. No es el problema. Sí, siento que no es el meollo del asunto, y que realmente lo importante es que nosotros, al menos que no somos trabajadores humanitarios, que eso además lo quiero aclarar porque con Alarma hemos visto cómo han surgido distintas pequeñas fundaciones, organizaciones de caridad y de asistencialismo, que es muy importante y que ha sido muy importante en estos tiempos, pero que no son actores humanitarios y que no tienen ni la capacidad técnica ni la capacitación para involucrarse directamente en el trabajo de la ayuda humanitaria. Han surgido y están creando también falsas expectativas. Entonces nosotros como organizaciones lo que vemos es que, bueno, la comunidad internacional está comprendiendo la particular emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, que se está gestando una respuesta humanitaria, que nosotros, como particularmente los defensores de derechos humanos, tenemos que permanecer en una tarea de contraloría, de velar por la transparencia, de velar que además los actores que dan la ayuda humanitaria no inciden. Más de los bachaqueros la ayuda humanitaria. Por supuesto, el tema de la transparencia, la contraloría, claro, que no haya corrupción, y que además quienes otorgan la ayuda humanitaria, quienes están involucrados en ese proceso, no formen parte también de las hostilidades políticas, porque ese principio de neutralidad, de imparcialidad, es uno de los principios de la respuesta humanitaria. Eso está establecido por las Naciones Unidas, que para eso tiene su oficina llamada OCHA, Oficina de Asuntos Humanitarios, con personal capacitado, y que ha establecido una suerte de reglas o de saber hacer para atender este tipo de situaciones que, repito, no es inédita y no es que exclusivamente le suceden a Venezuela.
Sí, lo que pasa es que yo sí creo que nosotros tenemos una novedad. Tú hablabas de Haití, por ejemplo. Bueno, todos sabemos, Haití es una sociedad pobre de manera estructural, pero no porque un gobierno la haya empobrecido, sino por causas históricas. Haití viene arrastrando para una situación que no vamos a analizar hoy aquí, ¿no? O en cualquier país del mundo, por ejemplo en Asia, la época de los monzones, hay inundaciones, tsunamis, etc. Bueno, la ayuda humanitaria en esos casos yo no le veo problema en el sentido de que todo el mundo está de acuerdo que se dé y que se otorgue de una manera adecuada, sin politizarla, porque es puntual. El problema venezolano es que por un lado configuramos una zona de desastre, pero una zona de desastre provocada políticamente. O sea, no es un hecho natural, sino político. Por consiguiente, deslindar la ayuda de lo político lo veo bastante complicado, ¿no? A pesar de que yo respeto y que los organismos tienen que limitarse a su función. Pero yo creo que el problema enmarcado en ese contexto crea particularidades venezolanas. Hablaremos de ello en el próximo y último segmento. Bueno, llegamos con María Inés Hernández Torres a la parte final del programa, politóloga y comunicadora social, una persona joven que a mi juicio configura la Venezuela por venir. Venezuela está planteado, lo pienso, un cambio generacional importante, no solamente de una juventud política, que es la visible, ¿no?, sino la juventud sin apellido, que es la mayoría. Es la mayoría, y contrariamente a lo que mucha gente pudiera pensar, después de 20 años difíciles, hay una juventud emergente. Un ejemplo eres tú misma, ¿no? 2 carreras, entiendo que con excelente promedio egresaste magna cum laude o summa cum laude, exitosa, abriéndote camino a nivel profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Me consta por mi trabajo en las universidades de que hay miles como tú. O sea, en el sentido de que gente joven, proactiva, preparándose, formándose, de tal manera que cuando realmente alguien anda por allí con pesimismo, desesperanza, basta mirarlos a ustedes para saber que realmente el país tiene futuro y lo vamos a tener, ¿no? Ahora, hay que cambiar de paradigma, hay que cambiar de mentalidad. No podemos pretender vivir el siglo XXI con los paradigmas y la mentalidad del siglo XX, y mucho menos con la mentalidad rentista, ¿no? Así que es muy importante la edad, pero también la actitud mental e intelectual. Bueno, decíamos ya en esta parte del programa de que, bueno, en Venezuela efectivamente se ha configurado una crisis humanitaria de gran magnitud, en todos los sectores, en todos los aspectos, ¿no? Se ha configurado una acción política internacional para ayudar a recuperar la democracia en Venezuela y una especie de plan de emergencia, porque yo entiendo que esta ayuda humanitaria es como un plan de emergencia. Atacar las urgencias en salud, alimentación, etcétera, que estamos viviendo, y lógicamente con la esperanza de que el acuerdo político permita desarrollar las políticas que permitan recuperar a Venezuela. Ahora, el problema de la ayuda humanitaria es que está en nuestras fronteras, no de Estados Unidos, como se ha querido pretender en ese discurso polarizador, sino estamos hablando de decenas de países que están colaborando en todo sentido, y en donde Brasil y Colombia, fundamentalmente, estados fronterizos con Venezuela, se han convertido en los cooperantes principales para almacenar, mantener allí esa mercancía o esas ayudas. Ahora, el problema es un gobierno que niega la entrada y una oposición que dice sí va a entrar. O sea que estamos configurando no solamente en el marco de un problema humanitario, sino un problema político grueso, ¿no? Yo en lo personal pienso que lo sensato sería que el gobierno ceda
que la ayuda humanitaria llegue donde tenga que llegar y que continuemos con nuestra situación política hasta el desenlace más favorable, ¿no? Y más pacífico posible. Ahora, ¿cómo, yo te preguntaba, cómo lo visualizas tú? Yo sé que para ti no es fácil, pero en términos reales, ya por ejemplo están anunciando que está entrando por los ríos del sur ayuda. Por el Amazonas. Por el Amazonas. Bueno, en una semana algo tiene que pasar en la frontera con Colombia. Sí, sin duda alguna ya están los anuncios, están como cada vez más cerca y existe muchísimo temor de que eso pueda derivar en hostilidades que se traduzcan en pérdidas de vidas humanas y daños materiales y físicos, sin duda alguna. No, nuestra posición como organizaciones de derechos humanos, la mía como defensora de derechos humanos, es que es urgente la ayuda humanitaria en Venezuela, que existe una emergencia humanitaria compleja y que por supuesto en este panorama de emergencia humanitaria y de la inminente entrada de la acción de la comunidad internacional ante una respuesta humanitaria que es necesaria en Venezuela, cada sector, cada persona en la sociedad debe cumplir el rol que mejor le compete y para el cual está mejor capacitado y cuenta con las mejores capacidades. Por ejemplo, como reiteraba, nosotros como organizaciones de derechos humanos, nuestro rol no es un rol de entrega puntual de la ayuda, porque no somos un actor humanitario, pero sí existen organizaciones que son actores humanitarios, por ejemplo, Cáritas de Venezuela. Cáritas de Venezuela tiene capacidad técnica y tiene capacitación para formar parte activa de esta situación y nosotros, en contacto con representantes de ellos, sabemos que lo harían de una manera ética y respetando los principios internacionales que tienen los actores humanitarios. Por otra parte están los partidos políticos. Entiendo que tienen una labor importante. Perdón, yo creo que Cáritas es una organización de la Iglesia Católica. Sí, es de la Iglesia Católica. Que tiene ámbito mundial. Ámbito mundial. Y que actúa en América Latina y en Venezuela. Así es. Y personal capacitado para atención, por ejemplo, está la señora Susana Rafali, que es una persona que desde hace años viene denunciando la situación del hambre en Venezuela, que es una persona experta en seguridad alimentaria con formación para atención de desastres, disminución de riesgo. Ese es el tipo de personal que se requiere para esto, porque entiendo que hay muchísimas voluntades, pero es un tema muy complejo. Sí. Sacar un niño de la desnutrición no es tan simple como darle un plato de comida, porque incluso puedes afectarlo más con ese plato de comida. Eso es todo un proceso que requiere de conocimiento, atención integral, hasta a veces psicológica, y en esa situación es muy importante que lo ejerzan quienes tienen capacidades para ello y conocimientos, por ejemplo, como Cáritas de Venezuela. Nosotros tenemos nuestra función, los partidos políticos tienen su función y es una función a la cual deben atenerse y cumplirla con el nivel que la sociedad venezolana les demanda. Y eso es nuestro llamado, no es un llamado a criticar a los partidos políticos o tampoco a la antipolítica que tanto daño ha hecho, sino efectivamente que cada uno cumpla su rol y sabemos que hay una serie de partidos políticos que están liderando todo este proceso a nivel comunicacional y que sus líderes están en la palestra pública hoy en día más que nunca, y ellos tienen un rol clave en este proceso, pero es el rol que les compete como partido político. Mira, por cierto, hablando de Cáritas y la Iglesia, ¿qué opinas de la actitud de la Iglesia venezolana con respecto a toda esta situación de crisis general y particularmente la ayuda humanitaria? Bueno, realmente opinar respecto a la actitud de la Iglesia es complejo porque básicamente me refiero a la conferencia episcopal y al Papa o al Vaticano, porque son las figuras emblemáticas de la Iglesia, ¿no? Sí, ya también personalmente quiero decir, yo soy una persona católica y más allá del tema de ser católica, y que eso sin duda alguna infiere mi manera de ver el mundo y de pensar también en la Iglesia Católica. La Iglesia es una institución milenaria, es una institución además con incidencia política que es gigante y que además está compuesta por multiplicidad de actores con formaciones e intereses particulares. Entonces, el Papa ha tenido una posición que ha sido muy criticada. El Papa tiene una tendencia ideológica bastante clara y le hemos podido observar. Sin embargo, yo particularmente lo respeto y los católicos lo respetamos. El Papa y la conferencia episcopal ha tenido un rol bastante activo de denuncia y de atención, pero siempre ha mantenido a su papel, que es el papel de la Iglesia Católica, no actuando como actor político. Y aquí en Maracaibo, además, hay iglesias en particulares, hay padres que han desempeñado un rol loable en atención a esta situación. Por ejemplo, lo que se realiza en la Iglesia Claret, las comidas solidarias que brindan ahí, eso es una cosa que nosotros realmente aplaudimos y que consideramos que es una labor necesaria en estos momentos. También existe un fray que está en este momento en la Sierra de Perijá con la comunidad Yucpa y que desarrolla una labor que es loable y que es bárbara. Entonces entendemos que la Iglesia Católica
tiene un rol clave en este proceso, pero además que no lo podemos juzgar por la opinión de un actor en particular, porque es una institución milenaria y gigante y está en todas partes del mundo. No, y sería injusto, aparte sería negar su naturaleza, que no es política, o sea, limitarla a lo político, ¿no? Creo que la Conferencia Episcopal Venezolana ha jugado un papel importante de denuncia y de esperanza para el pueblo venezolano, y el Papa Francisco entendemos que tiene sus dificultades como guía espiritual universal de la Iglesia, ¿no? Pero ya a nivel personal, a mí sí me hubiera gustado una palabra de acompañamiento más directa y más fraterna con el pueblo venezolano. Gracias a María Inés por acompañarnos, gracias televidentes por acompañarnos, la gente quiere saber. Hasta el próximo domingo.